Buenas noches, Lick. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo lo que no diga antes de mejor reconocimiento para que no me vuelva a entregar el 3 veces. Gracias. Y continuemos. Todos están de acuerdo. Hay que mandarle una nota que nos damos por enterados. Le agradecemos y lo felicitamos por mandar el informe. Digo que la autoridad tenía que dedicar pues tendrá que pedir la salud. Compañeros y compañeras, nuevamente buenas noches, un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Ahí hace ratito había ingresado, pero no había podido saludarlos, pero saludándolos a cada uno de ustedes. Previo a comenzar, estamos a 5 minutos, pero en lo que terminan de ingresar personas que siguen ingresando, apenas sabemos 76, pero comenzar tal vez indicándoles en cuanto al tema del trabajo, que fue lo último que hablamos en la clase anterior. Ya, ahora sí creo que la gran mayoría ya le ha llegado el documento, entonces, solo para las personas que no están enteradas, esa es la hoja de trabajo que va a tener un valor de 15 puntos, de tal cuenta que el examen estaría en un valor de 25. Ahora sí creo yo que ya tuve la oportunidad de ver en el chat y todos están, ya la gran mayoría ha ingresado al chat, entonces ahí está la tarea para que la comencemos a hacer. Es a mano, es de manera individual, ahí están las instrucciones, no sé si alguien tenga alguna duda o no. Buenas noches.
Buenas noches, Jennifer, gusto saludarle. Licenciado, perdone, ¿la fecha de entrega para la tarea sería el día de hoy? No, Jennifer, ahí la hoja está, es una semana, la semana siguiente al segundo examen parcial. No di una fecha exacta, toda vez de que no tengo conocimiento de cuándo sea el segundo examen parcial. Pero ok, muchas gracias, licenciado. no doy una fecha, pero ya al tener fechas de segundo examen parcial, ya vamos a dar la fecha exacta. Es una única fecha, no va a haber otra fecha para poder entregar. Obviamente. Ok, gracias, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Sí, Ana María, buenas noches, gusto saludarle. Gracias. ¿Estos documentos dónde los puedo conseguir? Ahí sí que, como dice en la misma hoja del trabajo, habría que acudir a algún órgano jurisdiccional o ante un abogado que haya litigado y que tenga algún expediente respectivo. Ahí pueden transcribir los documentos. Básicamente, la intención de la tarea es que todos podamos redactar esos documentos que están ahí para tener una idea de cómo se resuelve, ¿verdad? Entonces, podemos ir a un órgano jurisdiccional para algún expediente que esté concluido o acudir ante algún abogado que haya tramitado esos procesos y poder pedirle copia, que solo es para transcribir, ¿verdad? Gracias, licenciado. Ahorita en este momento voy a remitir que había quedado pendiente, ahí le había ofrecido ayer y voy a enviarles una copia de un mandato del mandamiento de ejecución, cómo se hace, porque era una duda que tenía en la última clase, ya tengo la fotocopia, lo voy a remitir al chat para que ustedes puedan leer cómo es que se hace un mandamiento de ejecución. Gracias, Jeremy. Levanta la mano Juan Luis. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches. Disculpe la pregunta, ¿en dónde fue que dijo que encontrábamos las instrucciones para la tarea? Pueden acudir a algún órgano jurisdiccional, algún juzgado de instancia civil o acudir ante un abogado, si tuviera algún expediente también, algún abogado que ustedes conozcan, o pedirles la copia de ese documento y transcribirlo. ¿Va? No, pero las instrucciones de qué es lo que necesita que hagamos. Ya lo he indicado anteriormente, Juan Luis, en el chat que tenemos, que creo que, si no estoy mal, Diego fue el que nos hizo el favor de crear el chat. Ahí está ya el archivo donde se está compartiendo el documento. Ok, gracias, licenciado. Diego Hernández creó un chat y ya es el que está ahí. Ahorita volvieron a reenviar nuevamente el documento. Así es, licenciado, ahí lo acaban de enviar otra vez. Ahí están allá la mayoría. Hay 144 personas allá en el chat del grupo. Entonces, pedirle copia a esas 144 personas para que lo podamos hacer. Sin mayor preámbulo, estamos, compañeros, hablando de los juicios ejecutivos. Entonces, ya en una clase anterior había hablado yo de lo que se llama la ejecución en la vía de apremio, y en la clase, que eso fue de manera presencial, y en la clase virtual del pasado lunes, Lee Goldman había comenzado a hablar de el juicio ejecutivo. Entonces, eso es lo que continuaríamos hoy. Sin mayor preámbulo, Lee Goldman le daría el uso de la palabra para que pudiéramos continuar con el juicio ejecutivo. Si concluimos hoy, en la próxima clase estaríamos hablando, que sería el próximo lunes presencial, de las ejecuciones especiales. De lo contrario, si no lo logramos concluir, porque realmente hemos estado corriendo mucho, pero no logramos concluir, en la próxima clase, el día lunes, de manera presencial, pues yo concluiría el juicio ejecutivo. Pero eso es... realmente hay mucho que decir. A platicarnos de manera telefónica con Eli Goldman en estos días, y el tiempo no alcanza, pero estamos tratando de correr, y no obstante que estamos corriendo, no queremos sacrificar tiempo versus la calidad del contenido. Así que, Eli Goldman, lo dejo en uso de la palabra, si nos da tiempo concluir hoy, porque un tema bien importante, compañeros, lo hemos venido repitiendo. Estas clases realmente debieran de ser para solucionar dudas.
el verdadero estudio, análisis, lo debemos de hacer en nuestra casa con la lectura, análisis e interpretación de los artículos y la doctrina. Para esta clase en específico, por ejemplo, yo estoy utilizando como documento base el proceso de ejecución del doctor Mauro Chacón, que es uno de nuestros, que en paz descanse, fue uno de nuestros maestros de la facultad, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y pues es un documento que está sirviendo de base. Entonces, compañeros, si nos estamos conformando con solo lo que estamos recibiendo en la clase, pues eso es muy poco y va a ser muy deficiente. Nosotros en la clase lo hemos platicado con Eli Goldman, que ya está presente, que estas clases debieran de ser o deben de ser solo para solucionar dudas. El verdadero estudio, el verdadero análisis, lo debemos de hacer en nuestras casas. De hecho, casi ni da tiempo de leer los artículos y pues esa es la tarea de ustedes, compañeros. Y nosotros en los exámenes vamos a preguntar de los artículos, los hayamos visto o no los hayamos visto en clase, porque nuestra obligación es estudiar en nuestra casa y estas clases debieran de ser solo para solucionar dudas. Y realmente yo me he quedado sorprendido. Y de veras, Lee Goldman, ya tenía rato de no escucharlo, pero me quedo muy sorprendido de la forma en la que ha estado desarrollando la clase. La verdad que públicamente lo felicito. Yo he visto y he aprendido cada vez que tengo la oportunidad de escucharlo, estoy aprendiendo bastante y qué bueno, ¿verdad? Porque eso quiere decir de que su desarrollo académico ha sido muy importante, pero no cabe duda que ha sido base de la lectura, análisis y de veras que felicitaciones por ese esfuerzo que está haciendo de leer y poder transmitir de manera tan sencilla, tan pedagógica estas clases. Pero ya me quedo con eso y vamos avanzando. Buenas noches, Licos, me gusta saludarle. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Pues me honra mucho con sus palabras, Lic. Le agradezco y pues me compromete a continuar, ¿verdad? Y pues espero que efectivamente sea así y que los compañeros, pues que es a los que al final le llegan el mensaje, pues también lo vean así. Y pues yo me uno a las palabras del licenciado Estuardo, compañeros. Lo que nosotros podemos dar acá es poco. Ustedes serían los que tendrían que ampliar en casa. Ustedes por lo general saben cuál es el tema que se va a tratar aquí en la clase y entonces ustedes deberían de leer y venir a solventar dudas, porque realmente es muy poco el tiempo que se tiene para poder abordar tantos temas tan importantes. Pero bueno, dicho eso, pues vamos a continuar con el tema del juicio ejecutivo. Ya lo iniciamos hablando el día lunes y el día de hoy vamos a continuar con ellos. Ya dijimos que el juicio ejecutivo junto con la ejecución en la vía de apremio son dos juicios de ejecución. Y dentro de las clases de los juicios, recordamos el semestre pasado que vimos que los juicios se clasifican en juicios de conocimiento, juicios de ejecución y procesos cautelares, ¿verdad? Donde tenemos las medidas cautelares o las providencias de urgencia, como también se le denomina. Entonces, los procesos de ejecución o los juicios de ejecución, tenemos a la ejecución en la vía de apremio, que ya se habló previamente y que ya fue agotado, y estamos actualmente en el juicio ejecutivo. Y también tenemos las ejecuciones especiales. Bueno, la diferencia entre un juicio de conocimiento y un juicio de ejecución es que en los juicios de conocimiento se va a declarar el derecho. Yo como actor considero que hay un derecho que me asiste y acudo ante el juez a pedir que el juez, mediante una resolución que se llama sentencia, declare que efectivamente tengo el derecho que yo considero que me asiste. Para eso tenemos el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Mientras que los juicios de ejecución son básicamente, no obstante que hay juicios, ejecuciones especiales como de dar o hacer, vamos a ver que principalmente es obligar a la otra parte a que cumpla con una obligación que ya contrajo previamente, es decir, el derecho ya está regulado, el derecho ya está establecido. Entonces,
Como para poder entender la diferencia entre estas dos situaciones, pudiéramos decir, por ejemplo, una pensión alimenticia, ¿sí? La ley establece que los padres tienen obligación de darle pensión alimenticia a los hijos menores de edad. Entonces, suponiendo que los padres se separan, ¿verdad? Y los niños se quedan viviendo con la mamá tiene que iniciar un juicio de conocimiento. ¿Cuál sería? Un juicio oral, para acudir ante un juez y que un juez declare que a ese niño efectivamente le asiste el derecho de recibir una pensión alimenticia y en consecuencia fije una pensión. Si el obligado, en este caso el papá, no cumple con esa pensión alimenticia que el juez ha fijado y se atrasa en el pago de pensiones alimenticias, deja de pagar las pensiones o no paga ninguna, entonces el niño que no tiene capacidad procesal porque es menor de 18 años, a través de su mamá, quien es su representante legal porque es quien tiene la patria potestad, va a demandar al señor a través de un juicio ejecutivo o a través de un juicio de ejecución, perdón, para que cumpla con ese pago de pensiones alimenticias que se fijaron en el juicio de conocimiento, en el juicio oral, porque recordamos que tenemos un juicio oral que en ese juicio oral se conoce todo lo relacionado a los alimentos. Entonces, mediante un juicio oral se fija una pensión y si hay un incumplimiento de pensión alimenticia, entonces ya llevamos una ejecución, un juicio de ejecución. Dependiendo el título que nosotros tengamos para poder demandar, es la vía que vamos a llevar, ya sea ejecución en la vía de premio o un juicio ejecutivo. En este caso, si se llevó un juicio de pensión alimenticia y un juez de familia fijó una pensión alimenticia a través de una sentencia, entonces tendríamos que llevar un juicio de ejecución en la vía de apremio. Porque si leemos la ejecución en la vía de premio, vamos a encontrar que las sentencias o las certificaciones de las sentencias son títulos ejecutivos para la ejecución en la vía de apremio. Entonces tenemos que tener claro cuál es el documento, porque si tenemos claro cuál es el documento, el proceso es lo mismo, ¿verdad? Todo proceso es un conjunto de etapas que están lógicamente ordenadas, tienen plazos y en cada etapa se va a hacer algo importante. Pero lo más importante, creo yo, desde mi punto de vista, en estos juicios de ejecución y ejecución en la vía de premio y juicio ejecutivo, es saber cuál de los dos tenemos que plantear. Si tenemos que plantear una ejecución en la vía de apremio o un juicio ejecutivo. Y para saber cuál de los dos tenemos que plantear, tenemos que tener claros cuáles son nuestros títulos ejecutivos. Lo digo esto porque es muy importante, ya lo dije, que nos memoricemos. Ahí sí que no queda otra más que memorizar cuáles son los títulos, pero también que comprendamos. Entonces, esto ya lo vimos anteriormente, hoy nos toca ver ya las etapas que continúan después de que se presentó la demanda. Sin embargo, a forma así rápida, en menos de 5 minutos, vamos a hablar nuevamente de los títulos ejecutivos. Como ya dije, un título ejecutivo de una forma sencilla es el documento en el cual consta que existe una obligación, ¿sí? O que existe un derecho que la persona tiene de exigirle al otro para que cumpla con una obligación. Generalmente es de pagar una cantidad de dinero, ¿sí? Ya sea ejecución en la vía de apremio o un juicio ejecutivo. Entonces, hablando o ubicándonos en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, tenemos el numeral 1, los testimonios de las escrituras públicas. Y saltémonos al numeral 3, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente y los documentos privados con legalización notarial. Yo les mencionaba el día lunes, que si ustedes recordarán, cuando vieron los contratos, y esto lo complementan ahorita que están viendo derecho notarial, de que los contratos se pueden hacer constar o se pueden hacer en escritura pública o en un documento privado. Hay ciertos contratos que son solemnes y que por disposición legal tienen que ir en escritura pública para ser válidos. Si no van en escritura pública, no son válidos.
Sin embargo, hay otros contratos, la mayoría de los contratos pueden ir en un documento privado o en una escritura pública. Ya depende de la certeza jurídica que usted quiera darle, del costo que también quiera pagar por el instrumento, de otras situaciones, ¿verdad? Pero lo que quiero que quede claro es que el contrato puede constar en escritura pública o en documento privado, ¿sí? Por lo general, hay dos contratos que son los que sirven para acreditar que hay que pagar una cantidad de dinero. En este caso sería el mutuo y el otro es el reconocimiento de deuda. En la práctica son dos de los contratos más comunes que se dan para acreditar que se prestó una cantidad de dinero y que la persona se compromete a pagarla en un plazo determinado, ¿sí? Entonces, ese mutuo o ese reconocimiento de deuda a elección de las partes puede constar en escritura pública o puede constar en un documento privado. Entonces, si es una escritura pública donde se hizo constar el contrato de mutuo o donde se hizo constar el reconocimiento de deuda, ustedes para poder demandar necesitan el testimonio de la escritura pública donde hace constar ese contrato. O bien, si el contrato fue hecho en un documento privado y ese documento privado puede ir con firma legalizada o sin firma legalizada. Si es con firma legalizada, ya el documento privado con firma legalizada ya por sí mismo es un título ejecutivo. Pero si el documento privado no tiene firma legalizada, entonces necesitan iniciar diligencias que hablamos el otro día, que son de prueba anticipada, ¿sí? Y mencionamos que están en el artículo 98. Entonces nosotros le pedimos al señor juez, le pedimos a un juez, ¿verdad?, que señale una audiencia para que en esa audiencia la persona que se comprometió a pagar el dinero que recibió llegue a reconocer que efectivamente firmó ese documento, porque no tiene firma legalizada. Si un notario lo legaliza, si un notario hizo la legalización de firma o la auténtica, como también se le dice, ahí está, no es necesario nada más. Ahí está, solo la legalización de firma ya le da la calidad de título ejecutivo. Sin embargo, si no tiene esa legalización, insisto, hay que ir con el juez para pedirle que señale una audiencia y en diligencias de prueba anticipada de reconocimiento de documentos, solicitarle que señale una audiencia para que la otra parte llegue y reconozca que efectivamente firmó ese documento. Entonces, de esa audiencia se va a faccionar un acta y esa acta que se va a faccionar en esa audiencia, junto con el documento privado, van a constituir el título ejecutivo, porque el título ejecutivo ustedes lo tienen que acompañar a su demanda. Solo denme 5 segundos, jóvenes, por favor. Ok, entonces ese título ejecutivo lo van a acompañar ustedes a su demanda. Ahora, ahí tenemos el numeral 1 y el numeral 3. El numeral 2, la confesión del deudor prestada judicialmente. Esto lo abordamos un poquito de forma un poco más amplia el día lunes. Y esto se da, por ejemplo, cuando se dan mutuos, pero no se hace contrato. Es decir, Diego le prestó dinero a Ana María, pero como son cuates de la universidad, son amigos, le dijo, mira, te presto los 5,000 quetzales que necesites y no, hombre, yo confío en vos. Yo sé que vos me los vas a pagar de aquí a un mes. Ana María le dijo, mira, gracias vos, yo te pago los 5,000 quetzales y además te voy a pagar otros 1,000 de intereses en un mes, ¿sí? Pasó el mes y Ana María no pagó. Pero no hay ningún documento donde conste que efectivamente se prestó esa cantidad de dinero. Entonces, 327 numeral 2. 327 numeral 2. La confesión del deudor prestada judicialmente. ¿Sí? Entonces, como no hay un documento donde conste
que efectivamente, a la orden, Juan Luis, como no hay un documento en el que conste que efectivamente Diego le dio el dinero a Ana María, Diego, de conformidad con el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, tiene que realizar también diligencias de prueba anticipada, deposiciones, o como también se le conoce, de declaración de parte, ¿sí? Entonces viene Diego y le pide al juez mediante un memorial que señale una audiencia, y a ese memorial le va a adjuntar él una plica que adentro va a tener un pliego de posiciones en las cuales Diego va a preguntarle a Ana María, obviamente las preguntas las va a dirigir el juez, pero en ese pliego de posiciones las preguntas van a ser básicamente: Ana María, ¿es cierto que usted recibió 5,000 quetzales por parte de Diego? Sí. ¿Es cierto que usted se comprometió a que además de los 5,000 quetzales le pagaría 1,000 quetzales en concepto de intereses? Sí. ¿Es cierto que usted se comprometió a que ese dinero se lo pagaría en un plazo máximo de un mes, el cual venció el 30 de septiembre del año 2024? Sí. ¿Es cierto que hasta la presente fecha usted no ha pagado el dinero que se comprometió a pagarle a Diego? Sí. Entonces, ya ahí ella declaró y confesó ante juez, confesión judicial. Ahí hubo una confesión judicial en la cual Ana María confesó que recibió el dinero, que ella lo tenía que pagar en un mes y que no lo ha pagado. Entonces, ustedes le solicitan al juez certificación del acta donde Ana María o donde la persona aceptó deber el dinero, y esa certificación del acta ya sirve como título ejecutivo, porque en esa acta consta la confesión del deudor prestada judicialmente. Cuando dice judicialmente es que fue ante un juez, ¿sí? Bueno, ahí tenemos numeral 1, 2 y 3. Numeral 4, los testimonios de las actas de protocolación. Disculpe, ¿y qué pasa si el deudor no acepta ante el juez o se niega? Bueno, si se niega cuando se le notifica, esto ya lo hablamos el día lunes, pero si la persona a quien se le citó para que llegue al juzgado a declarar, a absolver posiciones, por lo general, si se solicita de esa manera, ¿verdad? Porque puede ser que no lo haga, pero siempre lo tiene que hacer así. Usted tiene que pedirle al juez que lo cite bajo apercibimiento, que si no compareciere, se le tendrá por confeso. Es decir, que si él no llega, es porque está aceptando los hechos que Diego dice. En este caso, si el juzgado cita a Ana María no cita, entonces existe una confesión ficta. Significa que ella, por su inasistencia, está aceptando lo que Diego está preguntando, ¿sí? Ahora, si ella se niega a contestar, ella no puede negarse a contestar. Lo que puede hacer es, en todo caso, mentir ante el juez, pero ahí, como hablamos el día lunes, estaría cometiendo un delito por estar mintiendo frente a un juez, ¿sí? No sé si ahí con eso está su pregunta, compañera. Ok, de nada, Lilia. Bueno, numeral 4, los testimonios de actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Recordemos que ustedes están en derecho mercantil. Yo no sé si ustedes ya vieron los títulos de crédito, pero dentro de los títulos de crédito ustedes van a ver el cheque, el pagaré, la letra de cambio, la factura cambiaria. No recuerdo qué otros hay por ahí, pero hay varios. Entonces ahí están los títulos de crédito. Y hay títulos de crédito que son libres de protesto y hay otros que tienen que ser protestados. ¿Qué significa protestado? Significa que se tiene que hacer constar que hubo una negativa de pagar la cantidad que dice el título de crédito. Por ejemplo, un cheque. Un cheque, yo le doy un cheque mañana a Diana y se lo doy por 1,000 quetzales. Y le digo a Diana, mire Diana, usted puede ir a cambiar este cheque el día de mañana al banco. Diana va y le dice, mire, este cheque no tiene fondos, ¿sí? Diana, de conformidad con el Código Mercantil, tiene 15 días para protestar ese cheque. Es decir, tiene que hacer constar de que no se pudo pagar ese cheque, ¿sí? Y entonces,
esa protesto, que es la constancia de la negativa porque no habían fondos en el banco, en la cuenta, esa acta de protesto se tiene que protocolizar, y esa acta de protocolación es la que va a servir, el testimonio del acta es la que va a servir como título de crédito, como título ejecutivo. O bien, hay títulos de crédito que no necesitan ser protestados, ¿sí? Que no necesitan demostrarse que no hubo un pago, simplemente con que el tenedor, porque así se le llama a la persona que tiene el título de crédito, con que el tenedor tenga el título de crédito, significa que no le pagaron, porque en el momento que a él se lo pagan, él lo tiene que entregar, ¿sí? Pero si él lo sigue teniendo en su poder, se entiende que no se lo pagaron. Y hay títulos de crédito que, si no mal recuerdo, en este momento pudiera ser, por ejemplo, la letra de cambio, que pudiera ser la letra de cambio, solo con el hecho, bueno, aquí tengo cuáles son los títulos de crédito: letra de cambio, pagaré, certificado de depósito, bono de prenda y cheque. En algunos, hay otros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la letra de cambio es libre de protesto, ¿sí? No necesita protestarse. No necesita demostrarse que hubo un incumplimiento de pago. Simplemente, si el tenedor lo tiene en su poder, es porque no se le pagó. Entonces, el título de crédito por sí mismo ya es título ejecutivo para iniciar el proceso ejecutivo. Número 5, el acta notarial en el que consta el saldo que existe en contra del deudor. Esto se da, por ejemplo, en las empresas que llevan libros de contabilidad, ¿verdad? Y en ese libro de contabilidad, pues se va apuntando quién va pagado, a quién se le dio algún crédito y todo lo demás. Entonces, usted es dueño de una empresa, entonces hay alguien que no le paga. Usted busca un notario, o a usted lo requieren como notario para que haga un acta notarial en la que usted haga constar en esa acta que efectivamente, según los libros de contabilidad de la empresa o de ese negocio, se establece que hay un saldo, ¿verdad? Que hay una cantidad pendiente de pago. Y esa acta notarial que faccione el notario es también título ejecutivo. Número 6, las pólizas de seguro, ¿verdad? Yo creo que ahí no hay mayor cosa que decir, pues recordemos que hay seguros de vida, seguros de accidentes, todas estas pólizas que a ustedes les dan cuando adquieren un seguro también constituyen por sí mismos títulos ejecutivos, perdón. Y numeral 7, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Yo les mencioné el día lunes el boleto de lotería. ¿Alguien hizo la tarea y me puede mencionar otro? Bueno, creo que no, ¿verdad? Ok, que conste que están advertidos, compañeros. Artículo 328, integración del procedimiento. ¿Qué nos dice el artículo 328? Que todo lo que no esté regulado, o bueno, mejor dicho de otra mejor forma, que todas las disposiciones que no contraríen el proceso ejecutivo, que sean de la ejecución en la vía de premio, van a ser aplicables en el juicio ejecutivo, ¿sí? Y también tenemos acá lo de la prescripción, que es cuánto tiempo, que se refiere a cuánto tiempo tiene usted para poder iniciar su juicio ejecutivo. ¿Alguien me puede indicar cuál es el plazo que tiene para poder iniciar su juicio ejecutivo? ¿5 años, Lick? ¿Por qué 5 años y por qué no 10? Porque el artículo 296 nos dice que hay títulos de crédito que vencen en 5 años y títulos de crédito que prescriben en 10 años. Cierto, Emanuel, muy bien, pero tratemos de participar y encender el micrófono. Si por alguna situación no lo puede hacer, no hay problema, pero tratemos de participar. Pero muy bien, compañero, efectivamente, porque es una obligación simple. Todas las obligaciones del juicio ejecutivo son simples.
todos los títulos ejecutivos que nos sirven para iniciar un juicio ejecutivo tienen aparejada una obligación simple. Si ya fuera una obligación hipotecaria, deja de ser un juicio ejecutivo y sería una ejecución en la vía de premio. Y recordemos que aquellas obligaciones, según el artículo 296, que están garantizadas con hipoteca, vencen o prescriben a los 10 años. En el juicio ejecutivo no tenemos ninguna que esté garantizada con hipoteca. Todas son obligaciones simples. Por lo tanto, todos los títulos de ejecutivos del juicio ejecutivo prescriben a los 5 años. ¿A partir de cuándo empezamos a cortar los 5 años, compañeros? Desde la prescripción. ¿Cómo así de la prescripción? Desde el vencimiento de la deuda. Desde el vencimiento del plazo que se tenía para cumplir con la deuda o para cumplir con la obligación, efectivamente. Yo presté un dinero, por ejemplo, en enero, y la persona se comprometió, ahorita le doy la palabra a Ana María, y la persona se comprometió a pagar la cantidad de dinero el 30 de marzo. El 30 de marzo no pagó, el día 1 de octubre empiezan a correr los 5 años de prescripción para que yo pueda demandar a esa persona. Adelante, Ana María. En el caso de pensión alimenticia, ¿desde cuándo empieza a correr? Las pensiones alimenticias, recuerde que el artículo 13 de la ley del organismo judicial establece el principio de especialidad. ¿Qué significa el principio de especialidad? Que las disposiciones especiales prevalecen sobre las disposiciones generales. Y el Código Civil establece que las pensiones alimenticias son imprescriptibles. Entonces, no obstante que hay una sentencia, las pensiones alimenticias nunca prescriben. ¿Sí? Gracias, Lic. Adelante, Lacey. Disculpe, Lic, excepto si el menor de edad ya cumple la mayoría de edad, ¿verdad? Bueno, hay situaciones ahí muy particulares, pero en principio no aplica el plazo de los 5 años. Ah, muy bien, gracias. Lic, aprovechando mi interrupción, quería preguntarle 2 cositas que usted había comentado. Primero, usted mencionó que hay un plazo de 5 años, pero cuando estaba platicando usted del protesto, mencionó un plazo de 15 días, pero no me quedó muy claro eso. Sí, yo me refería, por ejemplo, al cheque. El cheque, ustedes van a ver que los títulos de crédito tienen una situación muy especial para ser cumplidos, que es si son pagaderos a la vista, a cierto día vista o a un plazo determinado. Y, por ejemplo, los cheques, ustedes ven que tienen una fecha. No obstante, los cheques son pagaderos a la vista. Aunque un cheque tenga fecha de diciembre de 2024, yo le digo, mire, le voy a dar un cheque prefechado. Eso no existe realmente. En la práctica se da y las personas se respetan, se cumplen con mira, yo te voy a dar un cheque, pero lo puedes cambiar hasta diciembre. Está bueno, dicen. ¿Va? Pero si yo ahorita voy al banco con un cheque que usted me dio, que le puso diciembre de 2025, el banco me lo tiene que pagar. ¿Sí? Pero yo, para poder cobrar ese cheque, tengo 15 días, máximo 15 días después de la fecha del cheque. O sea, yo lo puedo ir a cobrar hoy, lo puedo ir a cobrar mañana, lo puedo ir a cobrar dentro de un mes, de 2 meses, pero a partir de la fecha que tiene el cheque, tengo 15 días para poder ir al banco a cobrarlo. Es decir, si yo le di un cheque con fecha de hoy, usted tiene 15 días a partir de hoy para poder ir al banco a cobrarlo y protestarlo. Puede ser que usted, si se pasa más tiempo, se lo den, pero ya no lo va a poder protestar si no se lo pagan. Gracias, Lic. Sí, es que no sabía yo, no tenía conocimiento de que lo podían pagar si no ha llegado la fecha que dice el cheque para su pago. Bien, porque los cheques son pagaderos a la vista. ¿Sí? Recuerde que en derecho mercantil se da uno de los principios de la buena fe. ¿Sí? Entonces, por buena fe, yo le doy un cheque con fecha de diciembre y usted lo recibe en buena fe y dice, yo lo voy a ir a cobrar hasta diciembre, porque si usted no está de acuerdo esperarse hasta diciembre, me dice, no, yo quiero un cheque de fecha de hoy. Entonces, en esa buena fe que hay entre las personas, es que los cheques se pueden
hacer con fechas posteriores y las personas pueden ir después. Pero los cheques son pagaderos a la vista. Tengan la fecha que tengan, usted va con un cheque y se lo pueden pagar si tiene fondos. Ajá, Si no tiene fondos, usted tiene 15 días para protestarlo. Pero bueno, eso es derecho mercantil y lo van a ver en derecho mercantil. Eso lo van a ver en derecho mercantil, ¿ok? Gracias, Lick. A partir de la fecha del cheque, Bueno, ¿verdad? sí. Bueno, Gracias. de nada. Audiencia al ejecutado, artículo 329, ¿sí? Dice, promovido el juicio ejecutivo. ¿Qué significa promovido el juicio ejecutivo? Presentada la demanda. Recordemos que el artículo 61 nos aplica para todas las demandas, para todos los primeros escritos que presentemos, aplica el artículo 61. Entonces nosotros vamos a presentar una demanda que va a contener los requisitos del artículo 61 y los demás artículos que ya sabemos, 107, 109, 111, lo de las copias, los timbres, las copias, todo eso tiene que estar en nuestro memorial de demanda. Entonces dice, promovido el juicio ejecutivo, y a nuestro memorial de demanda le tenemos que adjuntar el título con el que estamos acreditando nuestro derecho. Tenemos que adjuntar el título ejecutivo. Entonces, promovido el juicio ejecutivo, dicho en otras palabras, presentada la demanda junto con el título, el juez calificará el título. El juez va a calificar el título en el que se funde. Y si el juez considera que ese título es suficiente y la cantidad que se reclama es líquida y exigible. Fíjense que aquí no dice de plazo vencido. A los abogados y a los jueces muchas veces les gusta que se diga y de plazo vencido. Y yo ya se los mencioné la otra vez, pero cuando en la ley nos dice exigible, ahí tiene inmerso lo de plazo vencido. Porque si el plazo no se ha llegado, el derecho no es exigible. Y entonces, si no se ha llegado el plazo, esa cantidad no es exigible. Entonces, es de más que digamos de plazo vencido, porque cuando la cantidad de dinero es exigible es porque ya se llegó con el plazo, ¿sí? Entonces, el juez va a recibir la demanda, va a revisar que la demanda cumpla con todos los requisitos, porque si no cumple con los requisitos, ¿qué va a hacer el juez? La rechaza. La va a rechazar. El juez va a calificar el título. Si el título es suficiente y la cantidad es líquida y exigible, entonces el juez va a aceptar para su trámite el juicio de ejecución. Si la cantidad no es líquida, es decir, no es una cantidad determinada y la cantidad no es exigible, es decir, el plazo que la persona se comprometió a pagarla no se ha cumplido, no va a aceptar para su trámite la demanda del juez. Por ejemplo, yo firmé un contrato con Juan Estuardo, en el cual yo recibí de él la cantidad de 1,000 quetzales y me comprometí que los 1,000 quetzales se los iba a pagar en diciembre. Sí, diciembre de 2024. Pero Juan Estuardo viene mañana y me llama y me dice, mire, Lick, fíjese que necesito los 1,000 quetzales. Y yo le decía, mire, Juan Estuardo, discúlpeme, pero yo no tengo los 1,000 quetzales. Acordamos que yo se los iba a pagar en diciembre. No, sí, discúlpeme, pero yo los necesito ahorita y si no lo voy a demandar. Y voy a pedir que lo embarguen, y voy a pedir que lo arraiguen, y voy a pedir que le hagan una anotación de demanda, y que no sé cuánto, ¿verdad? Juan Estuardo viene, busca un abogado, y le dice, mire, fíjese que a mí me debe 1,000 quetzales el Lick Osman, y quiero que lo demandemos. Entonces Juan Estuardo me va a demandar, va a presentar una demanda, y en su demanda va a adjuntar el contrato de mutuo, es decir, donde se hace constar que él me prestó 1,000 quetzales y que yo se los iba a pagar el 25 de diciembre, por decirles algo. Cuando el juez revise el memorial de demanda, va a decir, bueno, el memorial viene chilero, cumple con todos los requisitos del artículo 61, el 107, el 109, el 111, todos los requisitos del memorial están bien. Y entonces ya va a revisar el título. Y cuando revisa el título va a decir, bueno, él le dio 1,000 quetzales y él se comprometió a pagar los 1,000 quetzales. Es una cantidad líquida. ¿Pero es exigible? No. ¿Por qué? Porque él se comprometió a pagárselos hasta diciembre. Y ahorita todavía estamos en octubre. Entonces, Osman todavía tiene 2 meses para cumplir con el pago de esos 1,000 quetzales.
Entonces, hoy por hoy, esa cantidad no es exigible. Va a ser exigible si llega el día 26 de diciembre y yo no le he pagado, porque yo tengo hasta el 25. Si el 26 de diciembre yo no le he pagado, entonces esa cantidad ya es exigible, ya él me puede demandar. Si él me demanda antes de la fecha que se tenía estipulada que yo le tenía que pagar, entonces esa demanda el juez la va a rechazar, ¿sí? Porque el título, la cantidad contenida en el título aún no es exigible porque el plazo no ha vencido. Pero bueno, regresemos. 329 dice, presentada la demanda, el juez va a calificar el título. Si la cantidad que está establecida en el título ejecutivo es líquida y exigible, va a dictar una resolución. Aquí nos dice, despachará mandamiento de ejecución. Sí, pero lo que va a hacer es dictar una resolución en la cual va a aceptar para su trámite la demanda, va a tener por señalado lugar para recibir notificaciones el casillero electrónico, va a tener por conferida el auxilio de dirección y procuración, va a otorgar las medidas cautelares que haya solicitado el ejecutante y en uno de los numerales de esa resolución va a indicar se ordena que se despache mandamiento de ejecución, que el creo que les va a compartir un modelo hoy del mandamiento de ejecución, que es básicamente una autorización que el juez le está dando a alguien del juzgado, que por lo general es el mismo notificador, o un oficial o alguien del juzgado, pero casi siempre va a ser el notificador. Entonces, el mandamiento de ejecución es la autorización que el juez le va a dar al notificador para que el notificador vaya a la casa del ejecutado. ¿Para qué? Para requerir el pago y el embargo si no se paga la cantidad que se reclama. ¿Sí? Ahora, yo por ahí he escuchado que dicen no es necesario la notificación, solo el requerimiento, porque aquí no dice de resolución. He oído que otros tantos dicen con la simple notificación ya está la persona requerida. Yo no sé ni les puedo decir cuál es el criterio en todos lados, pero todo el tiempo que yo trabajé en el OJ, nosotros hacíamos notificación y después de la notificación requeríamos de pago. O sea, entregábamos la cédula de notificación y hacíamos constar en qué hora y qué día se estaba notificando y después llenábamos un acta de requerimiento. O sea, se hacían dos actos distintos, la notificación y el requerimiento. Yo les sugeriría que ustedes así se lo aprendan y en todo caso que así lo hagan. ¿Sí? Porque, le insisto, hay quienes dicen que no es necesario, pero para mí sí son dos actos totalmente distintos, la notificación y posteriormente el requerimiento. Entonces llega el notificador y dice, señor Juanito Pérez, mire, usted fue demandado y aquí está su notificación. Muy bien, ya está notificada. Ok, como ya fue notificado, procedo a requerirle de pago por la cantidad de 10,000 quetzales que usted no le pagó al señor Pedrito. ¿Sí? Si el demandado o el ejecutado paga en ese momento, termina el juicio. ¿Sí? Si el demandado paga, si el ejecutado pagó, ahí termina el juicio. Si el ejecutado no paga, entonces el notificador, la persona a quien se le nombró ministro ejecutor, porque así se le llama a la persona a quien le dieron el mandamiento de ejecución, el ministro ejecutor, ya al momento que requirió y que no le pagaron, entonces en ese momento puede proceder a requerir embargo. Según la ley, entonces va a venir el notificador, el ministro ejecutor, y va a decir, bueno, como usted no pagó, trago embargo sobre la tele, sobre la refri, sobre el microondas. Pero como ya lo mencionó el licenciado Estuardo anteriormente, y yo también lo viví en la práctica cuando me tocaba ir a hacer embargos, nunca se embarga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy distinto que uno tenga la autorización para embargar
y muy distinto que uno tenga una autorización para allanar. Cuando uno va a notificar, a uno lo atienden en la puerta de la casa, si es que le abren la puerta a uno, si no, le abren solo la ventanita, ¿verdad? Y uno, mire, aquí está su notificación y quiero cobrarle por la ventana. Y mire, como no me pagó, voy a embargarle, pero desde aquí en la ventana yo no miro nada. Entonces yo en mi acta hago constar que después de requerir y que no pagó, yo al no tener bienes a la vista, no pude embargar. ¿Sí? Yo pudiera venir y decirle, mire, me permite entrar. No me van a dejar entrar. Y entrar a la fuerza tampoco puedo, porque tengo orden de embargar, no de allanar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esto? Gracias, licenciado. Efectivamente, pues ya el ahí me dio la razón. Bueno, entonces, posteriormente, y recordemos que la ley establece que toda resolución deberá ser notificada. Ahí vamos a integrar la ley del organismo judicial. Dice toda notificación deberá ser notificada. Entonces, tenemos que notificar y posterior, después de que la persona está notificada, ya requerirle de embargo. Ya requerirle de pago, y si no paga, entonces ya ver si se puede embargar o no, ¿sí? Pero si paga, se acaba el proceso. Pero bueno, y suponiendo que se le notificó y ya se le requirió de pago, independientemente si se le pudo embargar o no, el proceso va a continuar, porque él no pagó. Si se pudo trabar embargo, ya vamos a ver posteriormente qué es el beneficio, y si no hubieron bienes, pues lamentablemente, como decía un licenciado, el que nada tiene, nada debe, ¿verdad? Porque si no tiene, ¿cómo va a responder a su obligación? Pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, notificada a la persona, se le va a dar audiencia, ¿sí? Se le va a dar audiencia por 5 días al ejecutado. Tenemos aquí un plazo, subrayen con color de plazos. Se le dará audiencia por 5 días al ejecutado. ¿Para qué? Para que se oponga o haga valer sus excepciones. ¿Sí? Para que se oponga o haga valer sus excepciones. Ok. Bueno. Entonces, yo creo que se los mencioné el otro día y lo vuelvo a reiterar. Cuando hablamos de audiencia, tenemos 2 formas de entender qué es una audiencia. Tenemos la audiencia como el acto jurídico en el cual el juez señala día y hora para que las personas comparezcan ante él y se practique o se realice alguna diligencia. Por ejemplo, se señala audiencia de declaración de parte, es decir, el juez señala que el día 3 de octubre del año 2024 a las 10 de la mañana en la sede de este juzgado para declaración de parte. Entonces, las partes llegan al juzgado ese día y el juez va a diligenciar la declaración de parte. Se va a llevar una declaración de parte. Ese es un tipo de audiencia, cuando las personas comparecen al juzgado en un día y en una hora determinada para realizar un acto jurídico, ¿sí? Un acto procesal dentro del proceso. Pero también la ley se refiere a audiencia cuando lo debemos de entender como que le da un plazo. Aquí dice se le dará audiencia por 5 días. Se le dará el plazo de 5 días para que el ejecutado se oponga, ¿sí? No es que el ejecutado tenga que presentarse al juzgado en 5 días, ¿sí? Sino que significa que el ejecutado puede buscar un abogado y decirle, mire, Elic, fíjese que a mí me están demandando porque dicen que yo no pagué los 10,000 quetzales, pero eso no es cierto, yo sí lo pagué, ¿sí? Entonces yo me voy a oponer a esa demanda. Oh, mire, eso ya pasó, esa deuda fue hace 6 años y yo sé que ya no me puede demandar, entonces yo me quiero oponer y quiero presentar excepciones. Quiero presentar excepciones, ¿sí? Entonces, a eso se refiere con la audiencia, a un plazo que se le otorga para que dentro de ese plazo
pues pueda realizar una acción o un acto jurídico o presentar un memorial, lo que ustedes quieran puede hacer dentro de este plazo. Entonces aquí dice que la ley, recordamos también cuando veíamos los juicios de conocimiento que decía lo emplazó, el emplazamiento, prácticamente es lo mismo, le da 5 días para que se oponga. Ya el IC mencionaba el otro día que aquí ya no aplican las actitudes del demandado, aquí ya no aplica de que el allanamiento, que la contestación en sentido negativo, no, aquí es, le da 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. ¿Sí? Y aquí lo mismo, ¿verdad? ¿Qué excepciones? Cualquier. No es necesario o está incorrecto. El IC nos mencionaba el otro día de que él en su juzgado rechazan cuando dicen presento excepción previa, ¿verdad? Es presento la excepción de tal y tal, sin denominarla si es previa, si es perentoria, porque esa clasificación es para los juicios de conocimiento. No obstante, que se van a aplicar todo lo de los juicios de conocimiento aquí, siempre y cuando no contradiga a los juicios de ejecución. Pero bueno, entonces, le da 5 días al ejecutado para que se oponga o haga valer sus excepciones. Artículo 330. Si el ejecutado no compareciere a oponerse o a presentar excepciones, el juez va a dictar sentencia de remate, declarando sí al lugar o no al lugar a la ejecución. ¿Sí? Si el demandado, si el ejecutado no evacúa audiencia, es decir, no se opone a la demanda que le presentaron, a la ejecución que se presentó en su contra, el juez va a dictar sentencia. Y en esa sentencia lo que va a declarar es sí al lugar o no al lugar a... ¿dónde está? Aquí está. A la ejecución. ¿Qué ejecución? De los bienes que se pudieron haber embargado. Por eso es importante lo del embargo, que vamos a ver también ahorita más adelante. Entonces, presentada la demanda, el juez le va a dar trámite. Se le va a ir y se le va a notificar al demandado, al ejecutado, se le va a requerir de pago. Si él paga, se acabó el proceso. Si él no paga, entonces el proceso continúa y a partir de ese día, que el plazo se empieza a contar al día siguiente, recordemos, según la ley del organismo judicial, a partir del siguiente día va a tener 5 días para oponerse o presentar excepciones. Si no se opone dentro de esos 5 días después de notificado, entonces el juez va a dictar sentencia. ¿Sí? El juez va a dictar sentencia. Sin embargo, artículo 331, si el ejecutado dentro de los 5 días sí presenta oposición o sí presenta excepciones y ofrece prueba con la cual él va a sustentar su oposición o sus excepciones, entonces el juez va a dar audiencia al ejecutante por 2 días. Si hay oposición, el juez le va a dar audiencia al demandante, al actor, al ejecutante, por 2 días, diciéndole, mire, el demandado, el ejecutado, se opuso a la demanda. Usted tiene 2 días para que se pronuncie y ofrezca prueba que contradiga la oposición o que contradiga las excepciones que presentó el ejecutado. Al finalizar estos 2 días de plazo que se le dio al ejecutante, se va a abrir el proceso por 10 días a prueba. ¿Sí? Se va a abrir por el término de 10 días a prueba. Recordemos que en estos 10 días, pues se van a diligenciar los medios de prueba. Recordemos que aquí en este proceso también se cumple con las fases de la prueba. En el momento que el ejecutado se opuso, va a ofrecer su prueba. En el momento que al ejecutante le dieron 2 días para que se manifestara respecto a la oposición, va a ofrecer su prueba. Ahí estamos, ofrecimiento.
Cuando el juez abre a prueba por 10 días, ahí se tiene que presentar la proposición, se tiene que proponer la prueba, estamos en la segunda etapa. Y el juez ya va a señalar una audiencia para diligenciar los medios de prueba. Ya estamos ahí en la cuarta etapa, en la tercera etapa, el diligenciamiento. Y número 4, pues cuando el juez se dicte resolución, ahí va a valorar los medios de prueba y tenemos la valoración y tenemos las 4 etapas del proceso probatorio, ¿sí? Entonces aquí también tenemos que tener cuidado con eso. El ofrecimiento, la proposición de la prueba cuando se ha abierto a prueba por el término de 10 días, el diligenciamiento, que es la audiencia que el juez va a realizar, y la valoración, que es lo que también hace el juez al momento de dictar sentencia. Fijémonos en el último párrafo, en la última línea del artículo 331. Recordamos que en el juicio ordinario lo vimos, también ahí hay cierta duda qué pasa en el juicio sumario, si aplica o no aplica. Vimos también que en el juicio oral hay una primera audiencia y cuando las pruebas no se pueden diligenciar hay una segunda audiencia y si no se pueden diligenciar en esa segunda audiencia hay una tercera audiencia. Sin embargo, en el juicio ejecutivo, el artículo 331 es expreso al indicar en ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Y yo les sugiero que lo subrayen ahí y que le pongan una seña importante ahí, porque esto es muy importante. En ningún caso se otorgará término extraordinario de prueba. Es decir, dentro de los 10 días se tiene que diligenciar la prueba. Si usted no propuso con tiempo suficiente para la realización para el diligenciamiento de una prueba, va a ser pues ya cuestión suya y porque aquí no se puede ampliar la prueba. El plazo son 10 días y dentro de esos 10 días usted lo tiene que proponer y el juez va a tener que señalar audiencia para el diligenciamiento. Pero recordemos que hay medios de prueba que tienen ciertos plazos que tienen que mediar entre la notificación o la citación y el diligenciamiento del medio de prueba. Aunque por el tipo de juicio, pues no todos los medios de prueba van a aplicar, pero igual tenemos que tener ahí cuidado con eso, ¿verdad? Y por último, tenemos artículo 334, perdón, artículo 332. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas. Y pues va a dictar sentencia, que es ese pronunciamiento que el juez hace es la sentencia que va a dictar, declarando con lugar o no al lugar al remate. Y ese es el proceso del juicio ejecutivo. Entonces, de una forma resumida, se presenta, fíjense que no, sí se los voy a compartir antes del examen, pero yo he visto que muchos se confían y dicen, tenemos el esquema y con que nos memorizamos el esquema, ahí está. Y es cierto, pero a veces hay cositas que no es solo de memorizarse un esquema, sino hay cositas que son importantes que las entendamos. Entonces, a manera de procurar o de ver que los compañeros estén conectados y aquí, pues no les he hecho el esquema, pero sí, en su oportunidad les voy a hacer el esquema de ambos juicios y se los voy a compartir para que lo tengan como un recurso para su examen, compañeros, no tengan pena. Ok, entonces, insisto, presentada la demanda, junto con el título ejecutivo, el juez va a calificar el título y obviamente va a verificar que la demanda llene todos los requisitos. Si el título no tiene una cantidad líquida y exigible, la va a rechazar. Pero si tiene cantidad líquida y exigible, va a dictar una resolución dándole trámite a la ejecución, al juicio ejecutivo y ordenando que se libre despacho de ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre. Mandamiento de ejecución. ¿Sí? Llega el notificador o la persona a quien se le nombró como ministro ejecutor, que puede ser el mismo, puede ser distinta persona,
pero le notifican al demandado, al ejecutado, y después de notificado le requieren de pago. Le dicen, mira, aquí está su resolución, ahora le cobro los 10,000 que le están, por los que lo están demandando. Si él paga, se acaba el proceso. Si él no paga, se va a proceder al embargo, si es que el ministro ejecutor tiene bienes a la vista. Si no tiene bienes a la vista, no puede embargar. Independientemente si hay embargo o no hay embargo, al demandado, al ejecutado, se le va a dar un plazo de 5 días para que se oponga o haga valer sus excepciones. Si vencido esos 5 días, el ejecutado no se opuso, el juez va a dictar sentencia. Pero si el ejecutado sí se opuso, sí presentó oposición, entonces le va a dar audiencia o le va a dar el plazo de 2 días al actor, al ejecutante, para que ofrezca prueba que contradiga la oposición del ejecutado. Al finalizar estos 2 días, el juez va a abrir a prueba por 10 días. Y finalizado el periodo de prueba, el juez va a dictar sentencia. Ahora pregunto, ¿cuál es el plazo que el juez tiene para dictar sentencia? ¿10 días? ¿10 días? ¿Dónde está ese plazo de 10 días? 5 días, Lic. 5 días para dictar sentencia, pero con fundamento. Alguien que me diga el clic según el artículo tal, son 5 días, 10 días, 20 días, 30 días, 1 día, 3 días. ¿Cuántos días son para dictar sentencia? Lic, de 3 a 5 días. ¿Su fundamento? ¿10 días es para la prueba? Sí, 10 días son para la prueba del final. Pero para dictar sentencia, ¿cuántos días son? Lic, ¿será que... Buenas noches. Buenas noches. Sí, sería que nos guiamos a la ley del organismo judicial para los 3 días según el artículo 141, 142 de la LOCLIC. ¿3 días? Ahorita chequeo. En el artículo 329 dice se dará audiencia por 5 días. Sí, pero estamos hablando de la sentencia. Ya finalizamos el periodo de prueba, ¿sí? Hubo oposición por parte del ejecutado. Y entonces, y el ejecutante también ofreció prueba, puede ser que no le haya ofrecido, pero se abrió a prueba por 10 días. Finalizados esos 10 días, el juez tiene que dictar sentencia. La pregunta es, ¿cuál es el plazo para que el juez dicte sentencia? 15 días, Lic. 15 días. ¿Artículo? 142 de la ley del organismo judicial. Es que ahorita... Muy bien, no se lo digan a los que no están conectados. Son mentiras. No, ahí le comparten. Aquí lo importante es que todos aprendamos, estén o no conectados, pero exactamente, 15 días. La ley no nos lo dice. Entonces yo le sugiero que usted, a lapicero, ahí a un ladito del artículo 332, póngale 15 días, 142 de la LOJ. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta? No. Algo importante aquí, compañeros. Antes de ver otra cosa, quiero que veamos el artículo 334, recursos. ¿Sí? Dice, en el juicio ejecutivo, únicamente, las demás resoluciones no, solo son apelables el auto que se deniegue el trámite a la ejecución, la sentencia y el auto que apruebe la liquidación. Fíjenselo y apréndanselo de memoria. Póngale ahí 1, auto que deniega el trámite de la ejecución. 2, la sentencia.
Y 3, el auto que aprueba la liquidación. Fíjense aquí una cuestión. Cuando el juez acepta para su trámite la demanda, lo que va a dictar es un decreto de mero trámite, porque le está dando trámite, iniciando el trámite del proceso. Pero si el juez rechaza la ejecución, ese rechazo tiene que ir razonado. ¿Se recuerdan que yo se los mencionaba tanto cuando veíamos que, si no estoy mal, es el 44, pero no lo tengo tan presente, donde dice que se rechazará de forma razonada? ¿Alguien lo tiene a la mano? Aquí está, artículo 27. Alguien que lea el artículo 27 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 27, fundamentos legales. Los tribunales rechazarán en forma razonada toda solicitud que no llene los requisitos que la ley establece. Gracias. Porque fíjense, gracias compañera. Entonces, cuando el juez acepta la demanda, lo que va a dictar es un decreto. Pero cuando el juez va a rechazar una demanda, en el tipo de juicio que sea, tiene que razonar. Y cuando la resolución va razonada, ya aunque tenga forma de decreto, por el simple hecho de estar razonada, ya se convierte en un auto. Y la ley nos dice en el artículo 333 que el auto que rechace la ejecución, vamos a ver qué dice. Dice, el auto que deniegue el trámite de la ejecución. O sea, cuando usted presenta su demanda y el juez considera que la demanda no llena los requisitos o que el título no tiene una cantidad líquida y exigible, le va a rechazar. ¿Se recuerdan lo que les decía con el ejemplo que les ponía, que la obligación yo la tenía que cumplir hasta diciembre, pero el compañero me demandaba hoy? Entonces el juez tiene que razonar ahí, que tomando en consideración que al analizar el título ejecutivo se establece que efectivamente hay una obligación de pagar la cantidad de 1,000 quetzales. Sin embargo, dicha obligación vence tal fecha, y en virtud de la fecha en la que nos encontramos, se establece que no, la cantidad solicitada o que no es exigible, porque el plazo no es vencido, no ha vencido. Entonces, por lo tanto, ese razonamiento donde el juez va a decir que como el plazo no ha vencido, no le puede dar trámite a la demanda, ese auto, con ese razonamiento es apelable. Número 2, la sentencia, que ya vimos que hay 2 sentencias que puede dictar. Número 1, cuando el ejecutado no, porque esa puede ser una pregunta de examen, fíjense, ¿cuántas sentencias se pueden dictar en el juicio? ¿O en qué momentos? Y hasta los compañeros hasta se están desconectando ahorita que hay pregunta de examen. La pregunta puede ser, ¿en qué momento se puede dictar sentencia en el juicio ejecutivo? Número 1, ¿quién me dice número 1? ¿En qué momentos? Al transcurrido del emplazamiento, si el ejecutado no ha tomado ninguna actitud. No se opuso, no. Solo dime excelente, sí, solo no diga actitud, diga no se opuso. Ok, licenciado, sí. Bueno, sí, solo en ese caso ya se procede a dictar sentencia. ¿Y número 2? Pues si el demandado se opusiere y presentar sus excepciones, pues ya si son previas, no, ahí no hay previas, perdón. Exacto. Solo hay perentorias que destruyan la eficacia del título, pero se procede igual a dictar sentencia. Incluso aquí puede haber la excepción. Aquí puede haber excepción incluso de incompetencia, y la incompetencia no va a destruir la eficacia del título. Eso de las excepciones que destruyen la eficacia del título son de la ejecución en la vía de apremio. Usted aquí puede presentar otras excepciones, pero obviamente ¿de qué le sirve si no le va a servir o no va a tener efectos
realmente positivos en el juicio. Pero sí, básicamente, para contestar a la pregunta que yo mismo hacía, número 1 es cuando transcurridos los 5 días, el ejecutado no se opuso. Y número 2, al vencimiento de la prueba, del periodo de prueba, ¿sí? Esos son los momentos en los cuales se puede dictar una sentencia. ¿Qué otra cosa? Sería lo del juicio posterior, juicio ordinario posterior, artículo 335. Fíjense y subrayenlo, esto es importante. Prácticamente es pregunta de examen, y no solo de examen, sino pregunta de privado. Yo me recuerdo que incluso me lo preguntaron en el privado a mí. Dice, la sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en un juicio ordinario posterior. ¿Sí? Tercer párrafo, para conocer en el juicio ordinario posterior es competente el mismo tribunal que conoció en primera instancia. El derecho a obtener la revisión caduca a los 3 meses de ejecutoriada la sentencia dictada en este o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Entonces, ¿cuáles pudieran ser las preguntas aquí? Hay la sentencia que se dicta en el juicio ejecutivo, pasa en autoridad, pues se considera que pasa en autoridad de cosa juzgada. No. ¿Sí? O puede ser otra pregunta. ¿En qué caso, en qué tipo de juicio procede el juicio ordinario posterior? También pudiera ser una pregunta, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero que quede claro, porque esta es una cuestión así bastante compleja y pues lo que yo quiero que quede claro aquí de esto es que la sentencia que se dicte en un juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada, o sea, no es cosa juzgada. ¿Qué significa eso? Que se puede iniciar un proceso ordinario que revise lo que se actuó en el juicio ejecutivo, siempre y cuando haya cumplido con la sentencia. Es decir, si por ejemplo, a mí me llevaron un juicio y en el juicio se demostró, digamos, que efectivamente yo tenía que pagar 10,000 quetzales y el juez ordenó en sentencia que yo pagara los 10,000 quetzales, yo para poder llevar mi juicio ordinario posterior tengo que haber cumplido con esa sentencia. Es decir, tengo que haber pagado los 10,000 quetzales por los que me estaban demandando. Si yo no cumplo con con el pago que el juez ordenó, no puedo iniciar mi juicio ordinario posterior. ¿Sí? ¿Qué otra cosa es importante aquí? ¿Quién va a conocer el juicio ordinario posterior de un juicio ejecutivo? Lo va a conocer el mismo tribunal que conoció en primera instancia. ¿Sí? Y la última pregunta que pudiera hacer, ¿cuál es el plazo en el que caduca, dice aquí, va, el derecho a obtener la revisión de lo resuelto en el juicio ejecutivo? O sea, ¿cuál es el plazo que yo tengo para iniciar mi juicio ordinario posterior? 3 meses. ¿Sí? 3 meses. De ejecutoriada. ¿Qué significa ejecutoriada? Que no se presentó apelación o que habiéndose presentado apelación fue declarada sin lugar. Bueno, tenemos 9 minutos. Ok, ahora, después de dictada la sentencia, ustedes dicen, bueno, pero ya el juez dictó que una sentencia en la cual dice que tiene que pagar. Pero, por ejemplo, en la ejecución en la vía de apremio, ustedes recordarán que ahí hubo un remate, una tasación, hubo los bienes que se embargaron, incluso se adjudicaron en pago si nadie los quiso comprar. ¿Recuerdan eso, verdad? Que ya lo vieron en el juicio, en la ejecución en la vía de apremio. Pero aquí, como vemos, hasta ahorita se llevó un proceso, el juez dictó sentencia, pero pareciera como que hubiera sido un juicio de conocimiento, porque ¿en qué momento
vamos a hacer efectivo el pago que está pendiente de hacerse. Y entonces es aquí donde hay una supletoriedad o hay una integración del procedimiento de ejecución en la vía de apremio con el juicio ejecutivo. Y entonces, después de haberse dictado la sentencia, nos vamos a traer la ejecución a la vía de apremio y la vamos a integrar aquí. O bien, vamos a llevar el proceso de ejecución en la vía de apremio que ya conocemos. ¿Qué significa eso? Que después de dictada la sentencia, entonces vamos a ir a la tasación. ¿Alguien me puede decir qué recuerda que es la tasación? Porque eso ya lo vieron en la ejecución en la vía de apremio. ¿Es la valoración que se le hace a los bienes, Lick? Exacto. Y en este caso aquí, ¿qué bienes? Porque recordemos que en la ejecución de la vía de apremio, si hay hipoteca, la hipoteca de la casa que está hipotecada, ¿va usted? Pero aquí en este caso, ¿qué bienes vamos a tasar? Los que se vayan a embargar, si existieran. Exacto, los que se hubieran embargado. Por eso es importante el embargo. Por eso también es importante que ustedes cuando lleven un proceso puedan proponer a un notario que pueda realizar el requerimiento de pago y que si no hay pago entonces proceda a realizar el embargo. Porque recordemos que la ley nos permite esa facultad. El juez va a nombrar a alguien del juzgado o a un notario propuesto por el ejecutante. Adelante, Ronald. Lick, una consulta, ¿la tasación la hace un abogado? Veamos 312 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya, Lick. Léalo. Tasación. Practicando el embargo, se procederá a la tasación de bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por experto de nombramiento del juez, quien designará uno solo o, si fuere posible, o varios si hubiere que evaluar los bienes de distinta clase o de diferentes lugares. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se trate de bienes inmuebles, podrá servir de base a elección del actor en el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago del impuesto territorial. Muy bien. Ok, pues ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahí está la respuesta a quien hace la tasación. Entonces, el juez dictó sentencia y dijo al lugar con el remate. Si hubieron bienes embargados, se van a proceder a tasar, se va a hacer la tasación, se le va a dar el valor, se van a cuantificar los bienes. Es decir, bueno, se embargó, la deuda es por 10,000 y se embargó una tele que vale 5,000, una refri que vale 2,000, un microondas que vale 1,000, qué sé yo. Se empezaron a tasar, a darle valor a cada uno de los bienes, ¿sí? Posteriormente viene la orden de remate, artículo 313. Dice, cuando ya se hizo la tasación, se ordenará la venta de bienes embargados y se tienen que hacer publicaciones. ¿Estamos? ¿Dónde se van a hacer estas publicaciones de que va a haber un remate? En el diario de Centroamérica y en el de mayor circulación. ¿Ah, sí? ¿Dónde dice? En línea. Exacto, van a ser en el diario oficial, en la página electrónica o en el portal electrónico del diario de Centroamérica. Eso lo tenemos regulado, no sé si ya lo tienen anotado ahí en su código, pero en el decreto 24-2018, repito, decreto 24-2018, ley de avisos electrónicos. Y esta ley regula que las publicaciones ya no se harán en el diario oficial, sino en el portal electrónico del diario de Centroamérica. ¿Sí? Entonces el juez dictó sentencia diciendo al lugar con el remate. Los bienes que se embargaron se van a tasar. Ya después de que el juez ya tiene la tasación de los bienes, va a dictar una resolución donde ya va a fijar las bases y el día para el remate. Y se va a publicar esa orden de remate.
Posteriormente, pues se tiene que realizar la audiencia de remate. Recordemos cuáles son los plazos para que se dé el remate. 15 días por lo menos, y no mayor de 30. Exactamente. Último párrafo del artículo 313, ¿verdad? Muy bien. Ahora, entonces, y ya se da el remate. De ahí tenemos el remate en sí, artículo 315, nos explica cómo va a ser ese remate. Eso ya lo vieron ustedes en la ejecución en la vía de apremio, que dice que el día y hora señalados el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas, o sea, quienes están interesados en comprar esos bienes. Cuando ya no hubiere más posturas, el juez las examinará y cerrará el remate. Y pues se le va a dar al mejor postor. Artículo 316, esto también es importante en el remate. Durante el remate y antes de fincarse puede ejercitar el derecho de preferencia por el tanto, en el siguiente orden: los comuneros, los acreedores, hipotecarios, según sus grados, y el ejecutante. Y, bueno, tal vez me confundí, el que me interesaba era el artículo 318. Artículo 318, nos queda un minuto, jóvenes, un minuto. Artículo 318. Fíjense lo que dice aquí. También pregunta de examen privado y posiblemente de su examen. Si el día señalado para el remate no hubiere postores por el 75%, se señalará nueva audiencia para la subasta.